Buen día amigos del derecho. El día de hoy vamos a desarrollar parte de o la unidad número 1 de la parte general del derecho penal. En esta unidad vamos a verificar precisamente las generalidades del derecho penal para poder introducirnos y sumergirnos a esta especialidad muy importante del derecho y muy cuestionada también, y que en la actualidad evidentemente por los diferentes procesos de que existen, ha atraído mucho la atención de la sociedad. Entonces, en la unidad 1 vamos a ver las generalidades. Vamos a ver como primer tema el derecho penal como control social. ¿Por qué se dice que el derecho penal evidentemente es un control social? Entonces nos vamos a remitir al artículo 1 de la Constitución Política del Perú, del Estado, en donde nos dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Evidentemente, este precepto o este artículo nos da a entender cuál es la razón principal de ser del Estado. Evidentemente, vamos a verificar de que el Estado va a buscar proteger a la persona, va a buscar hacer respetar a esta persona de cualquier arbitrariedad o decisión lesiva que pudiera tomar a otra persona. Entonces el Estado, a través de las leyes, va a buscar proteger la dignidad de la persona. Evidentemente, toda norma que publique el Estado o promulgue el Estado va a estar sometida o va a gozar de una presunción de licitud. Como dije al comienzo, este precepto de cierto modo posee o da legitimidad al derecho penal, toda vez que el derecho penal vendría a ser una especie de instrumento o arma que utiliza el Estado a efectos de salvaguardar intereses de las personas y castigar conductas ilícitas. El control social, como dice la diapositiva, que es un conjunto de medios o recursos a través de los cuales el orden social políticamente organizado busca asegurar la observancia de las expectativas de conducta y garantizar los intereses expresados en las normas que rigen la convivencia pacífica de sus miembros, confirmándolas o estabilizándolas mediante la imposición de sanciones. Nosotros vamos a entender como expectativas de conducta a todos aquellos parámetros de conducta, formas de comportarse en el exterior de cada persona. Entonces, si hace un momento dijimos que el interés principal del Estado es el respeto de la persona y de su dignidad, es decir, que el Estado busca que una persona que una persona se comporte conforme a derecho, entonces el Estado va a buscar de que a través de estos mecanismos de control social se respete, se estabilice y se reafirme el derecho. Por lo tanto, tenemos dos mecanismos de control, que es el control social de acción y el control social de reacción. En el control social de acción vamos a ver de que se va a buscar prevenir conductas socialmente desvaloradas, es decir, se va a buscar y se va a exhortar al ciudadano a que no cometa actividades ilícitas, es decir, delitos. Esto a través
de la proyección que va a realizar la norma penal. Es decir, el Estado le va a decir de forma indirecta al ciudadano de que si comete algún delito, evidentemente va a ser sancionado con una pena privativa de la libertad. La función específica del control social de acción es la plena identificación del sujeto con los valores en los que se basa la sociedad. ¿Ah? Evidentemente, el derecho penal va a querer encarrilar a este ciudadano al normal desarrollo de la sociedad y evitar, de cierto modo, porque estamos hablando de una prevención, evitar de cierto modo de que éste se salga del parámetro normal y busque delinquir. El sujeto adecue, o sea, va a buscar también que el sujeto se adecue o adecue su comportamiento a los parámetros de conducta deseada. Es lo que acabo de explicar hace un momento. Luego vamos a ver los mecanismos de socialización, que pueden ser a través de la literatura, medios de comunicación, actividades deportivas, actividades académicas, entre otras. Después tenemos los mecanismos de control social de reacción, que son las consecuencias de la inobservancia de los parámetros de conducta debida. Y en esto tenemos dos clases, que es el control social informal o difuso, que es llevada a cabo por entidades sociales, pero que no forman parte del aparato estatal. ¿Quiénes son? La familia, los grupos religiosos, instituciones educativas, centros de trabajo, etc. Aquí vamos a ver, de cierto modo, un pequeño control inicial, o un control básico, y muy importante a la vez. De hecho, vamos a ver cómo es que estas entidades van a buscar que la persona actúe moralmente bien, es decir, que actúe de una forma adecuada y que no busque actuar de forma negativa que de cierto modo puedan lesionar derechos o intereses de otras personas. Dentro de ellos es la familia, que es muy importante, debido a que es ahí en ese núcleo donde se busca formar a la persona en valores, y de ahí se proyecta la forma de vivir de ese grupo de personas. Los grupos religiosos, instituciones educativas, centros de trabajo también hacen lo propio, pero de acuerdo a su forma de trabajar. Las conductas desvaloradas y sus sanciones no están necesariamente previstas vía derecho positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a ver un código o no vamos a ver un tratado en el cual nos indique cómo es que nosotros debemos actuar moralmente bien, socialmente bien. No, son normas sociales, costumbres o tradiciones, usos prácticos que de forma abstracta cada uno va a emprender de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su familia, de acuerdo a su país, etc. Entonces, esto ya está netamente apegado a una forma de vivir. Después vamos a encontrar el control social formal o institucionalizado, ¿no? Evidentemente, aquí su titular es el Estado. Las instituciones estatales legalmente predeterminadas por ley, ¿no? Tenemos el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú como unos ejemplos a los cuales les compete, de cierto modo, realizar este control social. Hay un contexto normativo sujeto al principio de reserva legal, es decir, existen códigos, normas, en este caso el Código Penal, el Código Procesal Penal, pero de cierto modo que están autorizados o de cierto modo que han nacido de una norma con el rango de ley. No puede haber una norma que esté por debajo del rango de ley que permitan o que defina conductas y sanciones. Esto por el principio de reserva legal. Y evidentemente que su actuación es indirecta o directamente punitiva.
realizadas por los ministerios, el Poder Judicial, el Ministerio Público, etc. Entonces decimos y llegamos a la conclusión de que el control social de acción y de reacción se complementan mutuamente. Vamos a ver ahora las características de la aplicación del derecho penal. Y por lo tanto nos vamos a remitir al artículo 138 y 139, numeral 3 de la Constitución Política del Estado. El artículo 138 nos habla sobre la administración de justicia, el control difuso. Nos dice que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda norma de rango inferior. Y el artículo 139, numeral 3, nos dice que la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional son principios y derechos de la función jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. Entonces, evidentemente, vamos a decir que solo el Estado, a través del poder legislativo, nos puede decir qué cosa es un delito y qué no. Y que solo el Estado, a través del poder judicial, van a determinar si una determinada, valga la redundancia, persona es responsable de la comisión de un delito o no, y qué pena merece. Exclusivamente lo va a realizar un juez penal. Vamos a ver que hay una exclusividad estatal, jurisdiccional y procesal del derecho penal. Estatal quiere decir que el derecho penal solo puede aplicarlo el Estado a través del Poder Judicial. Solo a través del Poder Judicial. No se puede aplicar a través del Poder Legislativo, ni mucho menos a través del Ejecutivo. El Poder Legislativo evidentemente va a colaborar con promulgar leyes penales. El Poder Ejecutivo va a ejecutar decisiones que tomen el Poder Judicial. Jurisdiccional. Evidentemente lo que acabamos de decir, que la aplicación del derecho penal se va a dar dentro del Estado y solo lo va a aplicar el Poder Judicial a través de un juez penal. Y procesal quiere decir que los órganos jurisdiccionales, es decir, los juzgados, van a aplicar el derecho penal observando siempre el debido proceso, que es un derecho muy importante que le pertenece a cada ciudadano. Es decir, que se va a exigir una prueba de cargo válida y suficiente, en virtud del cual el hecho concretado o el hecho concretado determina si se ha configurado un delito, ¿no? Y que éste se adecue o se subsuma al tipo penal. Vamos a ver que el derecho penal tiene tres funciones: la función ético-social, la función simbólico-retórica, la función psicosocial. En cuanto a la función ético-social, vamos a verificar que el derecho penal va a buscar formar patrones de conducta, es decir, formas o modelos de comportarse de acuerdo a un tipo de conducta. Evidentemente vamos a verificar de que esta conducta o esta forma de comportarse por parte del ciudadano tiene que ser lícita. Necesariamente tiene que ser lícita. La función simbólico-retórica
va a dar a conocer de que el Estado siempre va a estar presente ante cualquier situación o actividad que realice el ciudadano, que de cierto modo le va a dar o va a establecer una garantía para una convivencia social en paz. Es por eso de que cuando un criminal comete un hecho ilícito, se altera de cierto modo el orden social y por lo tanto el Estado tiene que aplicar una pena para equilibrar esa alteración y dar a conocer a los ciudadanos, tanto ciudadanos de bien como criminales, que el Estado siempre está presente y que va a buscar sancionar conductas ilícitas. En cuanto a la función psicosocial, vamos a verificar que el derecho penal va a buscar aplacar los enconos sociales, es decir, de que cuando se comete un delito, evidentemente la colectividad va a reaccionar de forma colérica, va a haber odios y furia en contra del criminal. Entonces, cuando el Estado aplica o lo sanciona y aplica la pena, evidentemente la conflictividad social se va a aplacar y va a disminuir ese odio que pueda percibir. Regresando a la diapositiva anterior, en cuanto a la función psicosocial, evidentemente vamos a tener un ejemplo en los casos de los delitos de violación. Cuando se comete un delito de violación, evidentemente hay un grupo de personas que busca manifestarse y alzar la voz en contra de este criminal, ya que se ha visto muchos casos en la actualidad de que las violaciones se cometen en la mayoría contra menores de edad y evidentemente para la colectividad social esto es una aberración. Entonces, por lo tanto, todas estas personas se encuentran enojadas y es por eso que una de las funciones del derecho penal es aplacar estos odios, pero sancionando a la persona que cometió el delito. Criminología y política criminal. La criminología es una ciencia interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque se nutre de varias ciencias, que se encarga de estudiar las causas del origen y desarrollo del fenómeno de la criminalidad. Es decir, quiere saber por qué una persona comete un delito, por qué se desarrollan varios tipos penales, qué motiva que surjan y se desarrollen los delitos. Es una disciplina muy valiosa, auxiliar del derecho penal y que evidentemente no hay que confundirlas, ¿no? Entonces, esta ciencia se divide en la criminología clásica y la criminología crítica. En la criminología clásica vamos a ver que se va a analizar las causas del delito por razones antropológicas o biológicas del autor. Y ahí surge la antropología criminal y la psicología criminal. Y se va a ocupar de ver por qué se delinque, por qué está en él o por qué los medios lo influyeron así. Una cuestión importante es el medio social, que también impacta en el sujeto y se producen delincuentes. Se dice de que la forma en cómo se ha desarrollado esta persona puede dar a conocer por qué es que está cometiendo delitos, ¿no? Y evidentemente se ha dicho de que en el caso nuevamente de los violadores es que de niños tal vez hayan padecido de este delito o que hayan sido agraviados de esta misma forma. Después tenemos la criminología crítica, que va a estudiar los procesos de criminalización y los diversos niveles de control social. Evidentemente se va a abocar a todo el espectro de la criminología. Además ve cómo controlar esos procesos criminológicos y de ahí pues surge el tema del control social. La política criminal más bien es una disciplina práctica y teórica que aporta criterios directivos en el ámbito de la justicia penal. Entonces, a raíz de esto, a raíz de la política criminal se va a ver de que por qué es que se va a tomar la decisión de castigar o penalizar una conducta.
y eso lo va a realizar evidentemente el legislador. Esto lo vamos a ver específicamente cuando se realizan proyectos de ley, y evidentemente en la exposición de motivos se especifica las razones de por qué es que una conducta debe ser penalizada o castigada, sancionada. Un ejemplo sencillo podría ser los casos de los feminicidios, ¿no? Evidentemente este tipo penal se ha incorporado debido a la gran cantidad de casos de homicidios en contra de féminas, que de cierto modo se ha tomado como una cuestión importante legislar y agravar, o sea, legislar sobre la materia y agravar la pena privativa de libertad. Ahora vamos a ver el derecho penal subjetivo y vamos a ver los principios de jurisprudencia. El derecho penal subjetivo es la potestad estatal para prohibir conductas desvaloradas y sancionar las mismas, que es muy diferente al derecho penal objetivo, que se encuentra materializada esta potestad estatal en normas y códigos. Busca o prohibir conductas desvaloradas, evidentemente conductas que van en contra de las normas y de los parámetros de vida, ¿no? Y evidentemente este poder estatal va a ser exclusivamente del Estado. En el artículo 43 al 45 de la Constitución Política del Perú, el Estado nos dice que el Perú es un Estado social y democrático de derecho. Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Entonces, evidentemente, en el anterior artículo hemos hablado del Estado de Derecho, el Estado social y el Estado democrático. Y vamos a entender por Estado de Derecho al sometimiento que deben de realizar toda la ciudadanía a la Constitución y a las leyes. Evidentemente vamos a verificar ahí que hay un gobierno de la ley. Todos estamos sometidos a la ley, al imperio de la ley, en forma absoluta. Después tenemos el Estado social, que hay una legitimidad, o es la legitimidad que se sustenta en la protección del orden social. Aquí vamos a entender que se busca el beneficio social de todos en conjunto, el bien común. Estamos en un Estado que trabaja para todos, es la misión básica del Estado. Y luego también tenemos el Estado democrático, que básicamente se resume en el respeto de la dignidad, igualdad y participación común, que evidentemente lo tenemos trazado en el precepto número 1, en el artículo número 1 de la Constitución. Principios. Los principios propios del Estado de Derecho. Principio de legalidad. Dentro del principio de legalidad tenemos al nullum crimen nullo pena sine lege. Sine lege. ¿Qué significa? No hay delito ni pena sin ley. Evidentemente vamos a tener que desarrollar la estructura de este principio. Evidentemente estas conductas prohibidas nacen de una ley. Esta ley emana del poder legislativo, pero también puede emanar del poder ejecutivo a través de la delegación de facultades. Entonces vamos a tener la ley propiamente dicha que emana
del poder legislativo, y también vamos a tener el decreto legislativo que emana del poder ejecutivo a través de una delegación de facultades que realiza el poder legislativo hacia el poder ejecutivo. Es esta ley quien va a determinar qué es un delito y con cuánto de pena se debe de sancionar. Esta ley va a determinar el acto u omisión que va a merecer una pena. Evidentemente tiene que estar expresada de manera inequívoca. Es decir, que tiene que haber claridad en el momento de establecer qué conducta es un delito. De tal forma de que todos los ciudadanos al notar esto lo puedan ver. Y tiene que ser previa, es decir, tiene que darse antes del momento de su comisión para que pueda sancionarse esa conducta. Evidentemente, ahí vamos a ver de que el Estado cumple una función garantista. Es por eso que están los principios, y uno de ellos es el principio de legalidad. El principio de legalidad es muy importante en el derecho penal, porque si se afecta en un proceso determinado, en un caso determinado, todo lo actuado deviene en nulo. Evidentemente el Estado busca, el derecho penal busca, evidentemente busca dar garantía al ciudadano de que se va a ser juzgado conforme a las normas y de forma imparcial. Estas garantías las podemos notar tanto en el aspecto político como en el aspecto jurídico. Y evidentemente en el aspecto político vamos a ver de que vamos a ser juzgados por una norma con rango de ley que en su momento lo ha dictado el Congreso, o el Ejecutivo con la delegación legislativa, y jurídica que pues evidentemente solo mediante ley se va a determinar qué delitos o penas, y a través de un personaje sumamente capacitado que es el juez penal van a determinar si dicho accionar es ilícito o no. Vamos a ver, ahí está lo que les comentaba, función garantista, política y jurídica. Garantías generales. Vamos a encontrar en las garantías generales una garantía criminal, una garantía penal, una garantía jurisdiccional y una garantía de ejecución. Entendamos por garantía criminal que del universo de inconductas posibles que se pueda ver, solo constituye delito aquellos que están así determinados por ley. Por eso el artículo 2 del Código Penal dice: nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión. Es decir, que si yo cometo un accionar ilícito, pero no se encuentra como tal establecido en una norma, un rango de ley, no puede ser considerado como delito o falta, y por lo tanto no se me puede atribuir dicha conducta y o sancionar. Luego vamos a ver que tenemos una garantía penal donde nos dice que solo pueden aplicarse las penas que la ley contempla. Nadie será sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ellas. Esto se refiere a la pena pura que está prevista en el código, ¿no? Evidentemente, si un delito está sancionado, por así decirlo, digamos, con 1 a 3 años de cárcel, sin embargo, pues me pone 6, 7, 8 años, evidentemente eso
deviene en nulo, es decir, se está afectando el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque la norma solo especifica que me pueden sancionar con 3 a 4 años, sin embargo me están poniendo otra pena que no está establecido en la ley o en la norma. Luego tenemos una garantía jurisdiccional, que nos dice que solo el juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley. Solo el juez competente, en este caso estamos hablando del juez penal, no lo puede hacer un juez de otra materia. Y también a través de un debido proceso, ¿no? Pero, ¿y si nos preguntamos qué pasa si en una determinada zona no hay un juez penal? Evidentemente, a través de una resolución, de una disposición, vamos a verificar que existen jueces que tal vez puedan abocarse al conocimiento de cuestiones penales. Así tenemos a los juzgados mixtos. Pero si digamos no habría juzgados mixtos y solo habría juzgados de paz, evidentemente sí podrían, evidentemente estos juzgadores de paz o jueces de paz letrados pueden abocarse a conocer dichos procesos penales si así han sido facultados por el Poder Judicial. Entonces, y luego vamos a encontrar a la garantía de ejecución que nos dice de que no puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por ley o por la ley y reglamentos que la desarrollen. En todo caso, la ejecución de la pena será intervenida judicialmente. Bueno, las penas solo pueden cumplirse con estricto arreglo a lo establecido por la ley. Evidentemente vamos a verificar de que la pena se va a cumplir en un establecimiento penitenciario, que así lo disponga el Instituto Nacional Penitenciario. Sin embargo, tal vez puedan cometerse excesos dentro de este establecimiento penal. Evidentemente nosotros podríamos recurrir al juez penal para que se intervenga y se establezca que no se está llevando a cabo una correcta ejecución de la pena interpuesta por este juez. Y el juez podrá establecer parámetros, exhortar e intervenir judicialmente, ¿no? Para ver que se cumpla de forma adecuada la ejecución de la pena. Luego vamos a ver las garantías específicas. Dentro de ellos, una es la ley escrita, ¿no? La lex scripta, que se encuentra establecido en los artículos 107 al 109 de la Constitución y en el artículo 2 del título preliminar del Código Penal. Después la ley previa, que también se encuentra tipificada en el artículo 2 del título preliminar, y al artículo 6 y 7 del Código Penal, y a la ley estricta. Dentro de esta vamos a ver el principio de determinación o certeza, el principio de taxatividad, el principio de proscripción de la analogía, que se encuentra establecido en los numerales 139.9 de la Constitución Política del Estado y el artículo 3 del título preliminar del Código Penal. Principios del Estado Social. Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos y de lesividad. Muy bien. Evidentemente vamos a verificar aquí de que el derecho penal tiene su razón de ser en la protección de un bien jurídico. Porque en sí esa es su función teleológica, buscar la protección de la persona. Por lo tanto, buscar la protección de aquellos intereses o bienes jurídicos que ésta pueda poseer. Si verificamos esto, evidentemente vamos a
concluir de que este accionar es legítimo. Toda vez que el bien jurídico que se busca proteger, de cierto modo, desarrolla o se da a entender de que son aquellas cuestiones o corporales o incorporales o que buscan la satisfacción de la persona. ¿Eh? Entonces, por lo tanto, tiene que existir un daño o una puesta en peligro evidente y real para que el derecho penal busque o pueda sancionar dicho accionar en contra del criminal. Evidentemente se ha visto de que el derecho penal está también tratando de sancionar actos preparatorios porque denotan cierta peligrosidad extrema a la posible consumación y perpetración del delito. Después tenemos al principio de utilidad o absoluta necesidad de intervención penal. La utilidad legitimadora. Evidentemente se ha hablado y se ha dicho de que el derecho penal se debe utilizar como última ratio. Es decir, que cuando se haya utilizado todos los mecanismos necesarios del aparato estatal para prevenir y o sancionar esta conducta y no se ha satisfacido el control social, se tiene que utilizar el derecho penal. Por eso es que se dice que tiene una utilidad legitimadora. Y al utilizarse el derecho penal, se tiene que buscar una solución inmediata. Se tiene que buscar un efecto inmediato con respecto al bien lesionado y con respecto al orden social, es decir, estabilizar el comportamiento social que se ha alterado, que se ha desequilibrado cuando se ha cometido la actividad criminal o el hecho ilícito. Es por eso que tenemos dentro de ello al principio de subsidiariedad o extrema ratio y de fragmentariedad. Todos los medios o recursos utilizados del control social que el Estado pueda disponer no han sido lo suficientes para sancionar la conducta ilegal. Y es por eso de que se deba utilizar el derecho penal para conseguir apaciguar el desequilibrio social, el desequilibrio del orden social que se ha producido por la comisión de una actividad ilícita. Y cuando hablamos de fragmentariedad, nos vamos a dirigir o vamos a hablar que este derecho penal solo va a ser utilizada para aquellas inconductas o conductas desvaloradas muy graves y peligrosas que denoten mucha peligrosidad, pero también vamos a tomar en cuenta la importancia del bien jurídico protegido. ¿Cuán valioso es el bien jurídico que se ha afectado? Por eso tenemos que en el Código Penal de que los delitos contra la libertad sexual
evidentemente son los más graves, porque se protege al bien jurídico de la libertad sexual y la indemnidad sexual. Incluso son más graves que los delitos que protegen la vida y la salud. Y que en su momento diremos por qué. Que eso es parte del derecho penal, parte especial, sección delitos. Luego vamos a encontrar el principio non bis in idem, el cual nos dice que no se podrá sancionar ni procesar más de una vez por un mismo hecho a una persona, al imputado, ¿no? Siempre y cuando se trate de que sea el mismo sujeto, el mismo hecho y el mismo fundamento. Entendamos como mismo hecho a la identidad objetiva, es decir, el mismo hecho, las mismas circunstancias objetivas. Entendamos por identidad subjetiva a las personas, a las mismas personas, los mismos sujetos involucrados, y por fundamento entendamos a la identidad normativa, es decir, tiene que ser la misma razón, la misma ratio essendi. Muchos también hablan de que se trata del bien jurídico. Es una cuestión netamente controversial. Principios propios del Estado democrático. Dentro de ellos tenemos al principio de culpabilidad. Nullum crimen nulla poena sine culpa. Es el conjunto de condiciones que deben concurrir en la conducta del sujeto para ser susceptible de reproche o sanción penal. Dentro de ellos vamos a tener al principio de responsabilidad por el hecho, principio de no culpa, principio de responsabilidad personalísima y el principio de imputación personal. Abarquemos un poco el principio de responsabilidad personalísima, que nos dice que este principio, evidentemente, cada sujeto va a responder penalmente por las conductas y los resultados lesivos que pueda ocasionar dicha conducta, que son ejecutadas netamente por esta persona. No se va a poder reprimir penalmente conductas ajenas, siempre y cuando no dependan de otro sujeto, como en el caso de la investigación, por ejemplo. No se puede comunicar o transmitir un delito o una conducta a otra persona. Y esto evidentemente así lo estipula el artículo 26 de la Constitución Política. Perdón, del Código Penal. Cada quien responde por sus hechos, no por hechos ajenos. Así, si alguna cualidad o circunstancia agrava, no se le traslada a otros. Luego vamos a analizar el principio por responsabilidad, o principio de responsabilidad por el hecho, que nos indica básicamente de que para ser sancionados es indispensable, ¿no?, que el sujeto produzca pues una modificación en el mundo exterior y que como consecuencia de esa modificación se haya producido un daño, un bien jurídico. Pero evidentemente esta producción tiene que materializarse en el exterior. No solamente puedes ser reprimido, bueno, no solamente puedes reprimir pensamientos o ideas que queden ahí, no, tienen que salir al exterior y causar y generar un daño, o tratar de generar un daño. Luego vamos a analizar el principio de doble culpa. Bueno,
Este hecho que se produce en el mundo exterior debe ser necesariamente atribuido a una persona, al obrar de una persona, ya sea de forma dolosa o culposa. Vamos a entender de forma dolosa a quien realiza dicha actividad criminal con conciencia y voluntad. Y vamos a entender por culpa a quien realiza dicha actividad ilícita con conciencia pero sin voluntad. Y esto porque actúa descuidadamente, ¿no? De manera imprudente o negligente, faltando al deber de cuidado. Evidentemente tiene que haber un vínculo subjetivo. Y el principio de imputación personal, vamos a entender de que las personas que cometan delitos deben de reunir las condiciones psíquicas necesarias para que éstas entiendan que su actividad es un comportamiento delictivo o ilícito, y pese a que entiendan eso, estos determinan su voluntad libremente, según dicha comprensión. Es decir, una persona entiende que su comportamiento que va a desarrollar es ilícito. Sin embargo, pese a que así lo entiende y sabe que está penado en el Código Penal, lo realiza, lo determina, lo desarrolla, lo consuma, lo perpetra con su libre voluntad. El ser humano es valioso por el simple hecho de serlo. Y esto nos lo han explicado en diferentes materias. ¿Y por qué? Porque el ser humano tiene capacidad de razonamiento, tiene voluntad, tiene capacidad creadora. El ser humano digno vale bastante. Si el derecho penal trata con seres humanos, el ser humano tiene que ser concebido y tratado como tal. No puede ser cosificado, o sea, por eso es que no se aplican penas para deshacerse de los delincuentes. Solo se deshacen de las cosas. El delincuente tiene dignidad humana y debe ser tratado como tal, como persona. Por lo tanto, el sujeto que comete un delito no puede ser tratado como objeto. Se tiene que respetar su valor en tanto ser humano. El principio de la humanidad de las penas se refiere, evidentemente, a que las penas no deben ser inhumanas, es decir, que sean crueles o denigrantes. No. Y esto va más en la fase legislativa, ¿no? De que no se debe de incorporar penas que lesionen a la persona humana. Es decir, no debe de haber penas que generen daño a la integridad de la persona. No se podría establecerse una pena de tortura. Esto iría en contra de los derechos humanos, y la finalidad inclusive del derecho penal. El fin último es hacer penas más humanas, menos aflictivas y más eficaces también. Luego tenemos el principio de proporcionalidad de la pena, que nos habla de que la pena debe de guardar evidentemente mucha correspondencia con la gravedad del delito. Si un delito es ínfimo, mínimo, no podríamos sancionarlo con más de 15-20 años. Entonces ahí también tenemos que tomar en cuenta la importancia del bien jurídico. A mayor importancia del bien jurídico, a mayor valor del bien jurídico, mayor pena. Y también tenemos que tomar en cuenta la peligrosidad del ataque. Si así las penas más elevadas están en los bienes jurídicos más importantes. Ya esto también lo hemos tratado en fragmentariedad, ¿no? Listo. Y tenemos al principio de resocialización, ¿no? Que evidentemente nos dice que la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. El principio que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.
La pena tiene una función preventiva, protectora y resocializadora, ¿no? Como lo dice el Código Penal y la Constitución. Por lo tanto, no podemos entender a la pena como un castigo, no hay forma, sino como una forma, sino tendríamos que entenderla como una manera de incentivar en el criminal a no volver a cometer los delitos o el delito. Derecho penal objetivo. ¿Qué es el derecho penal objetivo? Ya lo dijimos cuando hablamos sobre el derecho penal subjetivo. Se refiere, pues, evidentemente, al conjunto de normas jurídicas a través de las cuales el Estado, en ejercicio del jus puniendi, va a desvalorar conductas, estableciendo, a través de leyes, delitos y sus sanciones. Pero no siempre van a ser sanciones, ¿no? También se pueden establecer medidas de seguridad. La materia prima del derecho penal, evidentemente objetivo, del derecho penal objetivo es la norma jurídico penal, ¿no? En este caso es el Código Penal. En cuanto a la norma jurídico penal, vamos a entender por norma a la regla o las pautas que orientan el contenido y alcance de las conductas del hombre, ¿no? Como una especie de reglamento que establece qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y si no cumples con este reglamento, evidentemente hay consecuencias. Así entendamos norma. Pero norma jurídica, entendámosla como un mensaje preceptivo, expresado a través de símbolos denominados enunciados, mediante los cuales se prohíben o se prescriben conductas y se combinan las mismas con la imposición de una sanción, ¿no? Esto tiene más una noción de norma jurídico penal. Mensaje preceptivo, ya les dije, reglas, principios, símbolos, entendámoslas como enunciados, ¿no? La forma de cómo se expresa, se materializa este mensaje en la realidad, una forma válida. Prohíbe o prescribe es algo de no hacer, prohibir, no hacer, o prescribir es deber de hacer. Combinar es emplazar. Cuando hablemos de combinar, entendámosle como emplazar, exigir. Si no se cumple esto, hay una consecuencia negativa, ¿no?, para el criminal. Y elementos entendamos como partes del tipo objetivo. Entonces, los elementos de estos se dividen en la regla superior, en el tipo y en la pena. La regla superior, evidentemente, es el mensaje abstracto implícito que se encuentra en la norma, que va orientado a tutelar o proteger uno o más bienes jurídicos. Tipo, entendámosle aquella conducta descrita como contraria a la regla superior. Pena, entendámosle como aquella sanción que genera y se produce con motivo de la relación al tipo. Perdón, con motivo a la realización del tipo. Las leyes penales en blanco. Entendamos ley penal en blanco como aquella norma que necesariamente nos va a obligar a recurrir a una norma extrapenal, es decir, que queda fuera del ordenamiento jurídico penal, para poder comprender en realidad lo que quiere decir el tipo penal. Evidentemente no se expresa de forma inmediata uno o más elementos del tipo, remitiéndonos a una norma extrapenal. Puede ser de cualquier especialidad.
En la diapositiva tenemos el caso del matrimonio ilegal. El artículo 142 del Código Penal, que nos dice: el funcionario público, párroco u ordinario que procede a la celebración del matrimonio sin observar las formalidades exigidas por la ley. Al decir sin observar las formalidades exigidas por la ley, evidentemente se está hablando, nos está dirigiendo a una norma extrapenal. Nos está reenviando a que nosotros buscamos cuáles son aquellas formalidades exigidas por la ley. Las leyes abiertas o incompletas se dan cuando la concurrencia de uno o más elementos del supuesto de hecho de la norma jurídico penal deben ser especificados por el órgano jurisdiccional en el caso concreto, ¿no? Tomando en cuenta pues a los principios, a la dogmática, a la jurisprudencia. Evidentemente el juez ahí tiene un marco normativo más abstracto y más amplio. Fines del derecho penal. Tenemos las teorías absolutas, que a la vez se dividen en la tesis de la retribución, y tenemos las teorías relativas, que se dividen en la tesis de la prevención, como la prevención general, la prevención especial y las teorías mixtas, que tenemos ahí la teoría de la unión. Se encuentra estipulado en el artículo 1 del título preliminar del Código Penal. En la tesis retribucionista nos dice que vamos a imponer una pena porque es un acto de justicia. Es justo que quien comete un delito se le corresponda con una sanción. Entonces vamos a considerar a la pena como un acto de justicia. Es una retribución exigida por la justicia. El mal no puede quedar sin castigo y el culpable debe encontrar su merecido en este último. Esta tesis se posiciona o se avala en las razones religiosas, ¿no? Éticas. Vamos a encontrar a Kant, que nos dice que la sanción penal es una consecuencia impuesta por la justicia, se discierne en cuanto que es justo y jurídicas a Hegel, que nos dice que se impone pena porque es la única manera de restablecer el Estado de Derecho y restablecer la voluntad general. Cuando se impone pena se busca restablecer las cosas. Luego tenemos las teorías relativas. Y tenemos ahí la tesis de la prevención. Tenemos ahí a la prevención general, que puede ser negativa y positiva, y a la prevención especial. Nosotros imponemos penas para imponer que se cometan delitos. Esa es la forma de cómo piensa, o cómo se piensa en esta tesis. De ahí tenemos a la prevención general como un equivalente a un mensaje que nace de la norma jurídico penal y se destina a la... Luego tenemos la tesis de la prevención, que básicamente indica que se impone penas para evitar que se cometan delitos. Dentro de esta tenemos la prevención general, que es un equivalente, que indica que es un equivalente a un mensaje que nace de la norma jurídico penal y se destina a la colectividad en su conjunto. La negativa prohíbe la realización de conductas bajo amenaza de imponer una pena, ello con la exprofesada finalidad de intimidar a la persona, esto es generar en la misma persona el miedo a perpetrar delitos ante la consecuencia de que de ello se va a aplicar una sanción. Y la positiva en el entendimiento de que los miembros de la sociedad, cada que perciben que a uno de sus integrantes le ha aplicado una pena, o se le ha aplicado una pena privativa de libertad precisamente por haber cometido un delito, confirman la vigencia del Estado de Derecho. Y por lo tanto, pues la necesidad de no incurrir en normas ilícitas, en conductas ilícitas. Prevención especial, cuando ya la prevención general resulta insuficiente por sí sola y el sujeto comete igualmente un delito, se le aplica entonces la pena no como un escarmiento, sino más bien en la perspectiva de que a raíz de tal experiencia no vuelva
a cometer delitos en el futuro. Y tenemos las teorías mixtas, que son posturas eclépticas, que hay posturas eclépticas, son posiciones muy conservadoras. La pena cumple funciones retribucionistas, pero se reconoce que también la pena cumple una función de prevención. Lo básico es justicia, pero en la medida que se hace esto se evita que se cometan delitos. Esta es una posición conservadora, ¿no? También están las posiciones progresistas, que el fundamento es la protección de bienes jurídicos mediante la prevención. Hay una teoría, la teoría dialéctica de la unión de Robson, que nos dice que la pena cumple diferentes fines según el momento de la vida de la ley penal. Estos fines pues, pueden ser a través de la combinación legal, que es la protección de bienes jurídicos vía prevención general, y cuando la ley está vigente te da un mensaje, que es no cometas delitos, porque si tú los cometes te va a dar una sanción. Evidentemente, la ley penal vigente se produce un hecho concreto que encaje en la ley y se da una condena. Pues tenemos la aplicación judicial, que es una prevención general, tanto positiva como negativa. Hay una retribución, el juez cuando te declara autor tiene que aplicarte la pena justa, y hay una prevención especial. Y en la fase de ejecución hay una prevención especial resocializadora, ¿no? La última etapa será el cumplimiento de la pena, resocializando a la persona para que no cometa delito futuro. Teoría del delito, instrumento conceptual que a través de la formulación sistemática de las características que debe reunir una conducta para ser considerada delito, permite el adecuado análisis y aplicación de la norma jurídico penal. Entonces, instrumento, debemos entender por instrumento a la herramienta que nos sirve para un fin, un objetivo. En materia penal, vamos a entender como aquella herramienta para la cual nos va a servir para construir el resultado final, que se llama la conducta delictiva. En cuanto a formulación sistemática, vamos a entender a los planteamientos o la sistematicidad que tiene que ver con el orden secuencial, es decir, es una cuestión organizada. Primero se verifica esto, luego el otro, luego, y así sucesivamente se va a ir dando consistencia y lógica a la valoración o al análisis de la conducta. Por conducta vamos a entender a cualquier actividad que se produce en la realidad, en cualquier circunstancia. Y análisis, vamos a necesariamente verificar el orden de las cosas. Primero vamos a verificar en el tema del delito si es una conducta, luego vamos a verificar si es típica, y luego si es antijurídica y si es culpable. ¿Ya? Solo cuando la respuesta incluya todas estas características se puede concluir que hay delito. Se analiza desde la conducta hasta la culpabilidad, pero en ese orden. Enuncia y delimita características generales y especiales en función a la conducta, a la tipicidad, a la antijuricidad, a la culpabilidad. Entonces, el concepto de delito es que es una conducta típica, antijurídica y culpable. Acción o conducta. Evidentemente, vamos a decir que solo mediante conducta humana se puede dañar bienes jurídicos. Esta conducta humana tiene dos componentes, interna y externa. El derecho penal habla de conducta, digamos, cuando lo que está en la mente se llega a materializar, se produce en el mundo exterior.
esta idea sale de la mente y se produce en la realidad. Solo entonces así se puede dañar bienes jurídicos. Esta conducta, como dice, humana, consciente, comisiva u omisiva, dolosa, culposa y lesiva, la vamos a conocer a través de conceptos, que son básicamente los conceptos causales y finales de la conducta, de la acción o conducta. En cuanto a una cuestión causal, nos dice que la conducta es un acto de voluntad. Si lo exteriorizamos en el mundo real, no es producto de la voluntad, no es conducta. O sea, el acto de voluntad genera un movimiento en mi cuerpo que modifica el mundo exterior y así se daña un bien jurídico protegido por el ordenamiento. Para el causalismo, el acto de voluntad solo importa en el momento en que se inicia el movimiento del cuerpo. No importa cuándo ese movimiento termina dañando un bien jurídico. La voluntad está en el origen, no en el fin. Esta postura evidentemente la tomó Frank von Liszt y Bellind, ¿no? Que nos dice que hay un impulso de la voluntad, por lo tanto hay un movimiento corporal y como consecuencia de ello causa una modificación en el mundo exterior. Esa es una cuestión causalista de la acción. Después tenemos una cuestión o una noción finalista de la acción, que nos dice que todo el delito se materializa a través de un movimiento corporal. Pero este acto de voluntad no interesa tanto en el inicio del movimiento corporal, sino en el fin último de ese movimiento corporal. O sea, el acto de voluntad controla el fin último de la conducta. No es relevante en el origen, es importante en el último tramo, en la última acción, en la finalización de la conducta. En esta teoría vamos a verificar de que lo importante es lo que busca perseguir el sujeto. ¿Qué es lo que en realidad quiere lograr? No basta que la voluntad cause la acción, sino que además la acción debe ser conducida finalmente por el contenido de la voluntad, ¿no? Es necesario que la conducta sea conducida a un fin por la voluntad del sujeto. Esa es la teoría finalista. Y tenemos el concepto o la teoría social de la acción, ¿no? Que evidentemente nos dice que la conducta para el derecho penal es el ejercicio, posibilidad de ejercicio de la actividad final penalmente relevante. Es una posición ecléctica. Esta posición evidentemente engloba a la culpa y omisión. Vamos a ver también las características esenciales para que la conducta sea considerada como tal. Tiene que ser humana, porque depende y puede ser controlada por la voluntad del hombre. Esa conducta externa que ha puesto en peligro o ha lesionado un bien jurídico protegido por el derecho penal, debe haber posibilidad de control por parte del hombre, es decir, que el hombre pueda modificar esa conducta. Si no fuese así, dependería de las fuerzas de la naturaleza, los animales, ¿no? Es evidentemente consciente, porque la acción humana, para ser conducta, debe ser además siempre consciente. El hombre debe estar en condiciones de comprender el mundo que le rodea y adecuar esa conducta según su entendimiento. Si no puede comportarse según lo que entiende, esto tampoco es conducta. Así lo que hacen los orates no es conducta para el derecho penal, por ejemplo.
tiene que ser comisiva u omisiva, es decir, que esta conducta externa va en contra de una norma prohibitiva, o a la inversa también cuando inobserva una norma prescriptiva. O sea, lo primero te prohíbe y se hace lo indebido, y en la segunda te ordena y no haces lo debido. Ahora tiene que ser dolosa o culposa, es decir, realizada de forma consciente o inobservando el deber de cuidado. Y lesiva tiene que dañar necesariamente o poner en peligro un bien jurídico. Ahora vamos a verificar los supuestos de ausencia de conducta humana. Tenemos a la fuerza física irresistible, los movimientos reflejos de inconsciencia. Dentro de esta, el hipnotismo, el sueño y la intoxicación. La fuerza física irresistible bloquea o anula la vis absoluta o ablativa. Hay una fuerza de origen exógeno que, tras impactar con el sujeto, anula absolutamente su facultad de autodeterminación, de movimiento corporal, convirtiéndolo en un simple medio a este sujeto o un simple instrumento que termina materializando un hecho externo lesivo a un bien jurídico. Evidentemente esta fuerza viene de fuera, no tiene que corresponder al mismo sujeto. Esta fuerza va a impactar con el sujeto, va a colisionar con el cuerpo del sujeto. Y al momento de colisionar o impactar con el cuerpo, este le va a privar de la voluntad, es decir, le va a dejar sin capacidad o posibilidad de ejercer la actividad final, y se va a convertir como un simple objeto, como una herramienta que al final va a materializar la lesión al bien jurídico. Por movimiento de reflejos vamos a entender que el sujeto va a realizar una conducta externa lesiva, pero esto por consecuencias de un proceso en el que un impulso externo actúa sobre aquel, por una vía subcortical, o sea, una vía periférica, pasando ya directamente de un centro sensorial a un centro motor. Y evidentemente no va a haber una intervención originaria de la conciencia. Ya. Es siempre un estímulo externo, o sea, algo que proviene no del interior del sujeto, sino de afuera. Este estímulo externo impacta en el centro sensorial humano, cualquiera de los sentidos. De esto pasa de manera inmediata al centro motriz. Y al pasar de forma inmediata, o sea, directa al centro motriz, porque esto ha generado que no haya pasado por el nivel de conciencia, va a anular su voluntad. No, por ejemplo, no se tiene una conciencia plena debido a que no hay un manejo o no hay un conocimiento consciente de la acción a realizar. En el caso de estas fibras del centro sensorial se pasa frente al centro motriz y no procesa la información. El sujeto no tiene esa capacidad de decisión. Por lo tanto, en este caso se anula evidentemente la autodeterminación. Luego vamos a encontrar los estados de inconsciencia, que son supuestos donde el sujeto se encuentra evidentemente privado de la capacidad de darse cuenta del alcance de sus actos, realiza una conducta externa lesiva, ¿no?
Tenemos evidentemente el hipnotismo, donde se está privado del discernimiento. Tenemos el sueño, evidentemente que cuando estás dormido estás privado de la conciencia, y la intoxicación crónica, que es cuando se ingieren sustancias tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos, alcohol, que anulan el razonamiento. En este caso de la intoxicación crónica se toma en cuenta mucho el actio libre en causa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el sujeto en forma dolosa o culposa se pone en esta situación y con la idea de generar como efecto concomitante supuestos de fuerza física, movimientos reflejos o ausencia de conciencia. Sin embargo, esta acción siempre será penalmente relevante y por lo tanto el sujeto responsable. Porque en el fondo lo que se desea es burlar la ley penal. Tipicidad. Tipicidad. Generalidades, tipo, tipicidad, juicio, tipicidad, estructura del tipo, conducta típica, objetivo subjetivo. El tipo o injusto típico es la conducta prohibida que se encuentra descrita en el supuesto de hecho de la norma jurídico penal. El juicio de tipicidad es aquel proceso lógico jurídico en virtud del cual se comprueba si una conducta se subsume en el tipo, que también le llaman juicio de subsunción. Y típica entendamos a la calidad o característica que se atribuye a una conducta concreta, como consecuencia de comprobarse que la misma se subsume en un tipo. Estructura del tipo. Tipo objetivo. Es aquella conducta externa que está descrita en el supuesto fáctico de la norma jurídico penal. Objeto jurídico es aquel bien o bienes jurídicos protegidos por el tipo. Objeto material es la persona o entidad material o inmaterial en la cual recae una conducta típica concreta. Sujetos. Tenemos al sujeto activo, que es quien realiza o presta auxilio para la realización de los elementos del tipo. Tenemos al sujeto pasivo, que se puede subdividir en dos, el agraviado y el perjudicado. El agraviado es el titular del bien o bienes jurídicos protegidos por el tipo penal y por consiguiente es directamente el ofendido. En cambio, el perjudicado es quien sufre las consecuencias del delito. Dentro de ello también vamos a encontrar los títulos de imputación, que son autor, partícipe. Luego vamos a hablar de esto. ¿Qué vamos a entender por conducta prohibida o prescrita? Es aquella descripción expresada en el supuesto de hecho de la norma jurídico penal. Y que vamos a entender por relación de causalidad, que es el nexo que permite atribuir a una acción u omisión concretas la producción del resultado. Luego vamos a encontrar los elementos del tipo objetivo, que son los descriptivos y los normativos. Luego vamos a encontrar los elementos del tipo objetivo, que son componentes que en forma conjuntiva y taxativa caracterizan la conducta descrita en el tipo. Tenemos a los elementos descriptivos, que son aquellos cuyo significado se comprende a través de los sentidos. Después los elementos valorativos, que son aquellos cuya comprensión exige realizar juicios de valor. Dentro de ellos podemos encontrar elementos socioculturales o empírico-culturales, cuyo significado se aprehende con arreglo a los conocimientos promedio de un determinado medio social o cultural. Luego vamos a encontrar los elementos jurídicos. Su significado de estos elementos se determina de acuerdo a lo previsto por el orden jurídico. Luego vamos a encontrar los elementos de autoría,
que van a delimitar al sujeto activo, ¿no? En el caso vamos a encontrar el elemento neutro y el elemento especial. En el elemento neutro vamos a encontrar que en el tipo penal se dice o se va a referir como el que o quién, que puede ser cualquier persona. Y como elemento especial, el tipo penal ya va a especificar una condición o una cualidad personal del sujeto. Y solo quien reúne dicha condición o cualidad puede ser sujeto activo. Luego vamos a encontrar elementos de hecho que son relativos a la clase específica de acción que prevé el tipo, ¿no? Dependen de la forma de ofensa al bien jurídico. La forma de cómo se debe ser dañado o puesto en peligro, porque no todos se agravan del mismo modo. Solo una acción seguida de resultado, o tal vez una pluralidad de acciones, o hay una permanencia o continuidad, o tal vez una conducta pasiva, ¿no? Toda esta nomenclatura está descrita en el tipo y cómo debe de materializarse. Clasificación de los delitos. Según su gravedad, tenemos a los delitos y a las faltas. Evidentemente los delitos son los más graves y las faltas son los menos gravosos. Se diferencian en la peligrosidad. Luego tenemos, según el número de agentes, los unilaterales, los bilaterales y los plurilaterales. Evidentemente el unilateral se realiza solo por un sujeto activo o por un sujeto activo, los bilaterales por dos sujetos activos y los plurilaterales por tres o más sujetos activos. Según la calidad del agente, los comunes, que puede ser cualquier persona, y los especiales, que evidentemente son determinadas personas que poseen una cualidad en específico. Puede ser los propios o los impropios. Después tenemos según las formas de acción, los comisivos o de comisión y los omisivos o de omisión. Evidentemente en los comisivos se infringe una norma de prohibición y en los omisivos se infringe una norma de cumplimiento, es decir, una norma que te prescribe algo y sin embargo tú desobedeces esta norma. Según los medios tenemos de resultados resultativos o de medios. Si el tipo describe simplemente la producción de un resultado típico sin especificar medio alguno, no le importan los medios, y los de medios determinados, ¿no? Cuando la conducta descrita en el tipo objetivo contempla las modalidades comisivas. Por ejemplo, el empleo de medios específicos para la producción del resultado típico. Luego tenemos, según el número de acciones, el de unidad de acción, que el tipo describe una conducta única, y el de pluralidad de acciones, en que el tipo provee dos o más conductas típicas diferentes, objetiva y subjetivamente hablando. Según su estructura, tenemos el tipo base, que contempla los elementos esenciales del injusto penal, el tipo derivado, a partir del tipo base, contempla elementos adicionales que solo agravan o atenúan el injusto penal. Por ejemplo, aquí como tipo base tendríamos el homicidio simple y como tipo derivado tendríamos el parricidio. Según el número de bienes jurídicos tenemos el simple, el compuesto, también se le conoce como simple a uniofensivo, cuando un solo bien jurídico tutelado ha sido vulnerado, solo uno. Y el compuesto, también conocido como pluriofensivo, cuando dos o más bienes jurídicos protegidos han sido vulnerados. Luego tenemos por la naturaleza de la lesividad, que pueden ser la lesión o de lesión y de peligro.
En el caso de los delitos de lesión, evidentemente conforme al tipo objetivo, debe menoscabarse o dañarse el bien jurídico protegido. Y en los de peligro, de acuerdo a lo descrito en el tipo objetivo, basta crear una situación que ponga en peligro el bien jurídico, y ahí se consume. Dentro de este tenemos el peligro concreto y el abstracto. En el concreto, la posibilidad de daño provocada debe ser actuante, presente, inmediata. En cambio, en el peligro abstracto, basta generar una situación idónea para poner en peligro de daño al bien jurídico. Según sus efectos, tenemos a los de resultado y a los de mera actividad, ¿no? Los de resultado son, según lo previsto en el tipo, la acción debe ser seguida de la producción de un resultado separable, espacio-temporalmente, de la conducta. Y en los de mera actividad, el tipo objetivo no contempla un resultado. Basta realizar la simple acción para consumar el delito. O sea, solo realizas la acción y ya está configurado el delito. Los instantáneos, los permanentes. Los instantáneos se refieren a que una vez que se realice el tipo, de forma inmediata se consuma el delito. Por ejemplo, así tenemos a los delitos de homicidio, que cuando se dispara a una persona y muere, es instantáneo. Y los permanentes son aquellos delitos que están aún siendo cometidos en la línea de tiempo, es decir, todavía se están dando o todavía se está cometiendo. La situación antijurídica que provoca esta acción se mantiene en el tiempo por la voluntad del sujeto activo y se mantiene la consumación hasta que cesa la actividad delictiva. En este caso, por ejemplo, vendría a ser un delito permanente el secuestro o también el delito de omisión a la asistencia familiar. Bueno, gracias por prestar atención a la primera unidad sobre las generalidades de la parte general del derecho penal. Evidentemente, vamos a realizar o vamos a hablar recién de fondo sobre la esencia del derecho penal, la parte general. Vamos ahora a entrar a analizar en específico a la tipicidad, a la culpabilidad, a la antijuricidad, y vamos a ver si también se puede hablar un poco sobre la penalidad. Evidentemente, la parte inicial, que es la acción o la conducta, no se ha profundizado mucho. En el derecho procesal penal no se presentan mucho estos casos, pero sí es importante indagar, tener más idea y conocimiento. Yo voy a dejar en la parte de la descripción del video unos cuantos libros que puedan leer para entender un poco la parte principal o la parte de fondo sobre sobre la conducta o la acción. Evidentemente también voy a dejar una serie o un listado de libros de derecho penal que tengan o que involucren todo lo que hemos tratado en las diapositivas, y también voy a dejar lecturas sencillas para que la puedan ir leyendo y así introducirnos ya previamente a lo que vamos a tratar en adelante. Vamos a empezar con el derecho penal parte general, luego nos vamos a pasar al derecho especial. Ahí es donde vamos a ahondar cada delito, y luego a esto vamos a pasar al derecho penal procesal o al derecho procesal penal. De hecho, vamos a tratar temas también en específico
vamos a tratar casaciones, acuerdos plenarios, sentencias relevantes del Tribunal Constitucional que tengan que ver con el derecho penal, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver un poco de filosofía penal también. Y al final de todo esto vamos a tratar de hablar un poco sobre derecho penal internacional. También quiero que realicen preguntas, dudas en la caja de comentarios. También absuelvo casos y me lo pueden enviar al correo que estoy poniendo en la parte de la introducción, que es gabriel.delparado@ucsp.edu.p. Y evidentemente ya por interno vamos a conversar de cuáles son las condiciones para que yo pueda revisar un caso en específico. Evidentemente, si hay un caso penal, me lo pueden compartir y yo los voy a derivar a estudios jurídicos correspondientes. Bueno, espero que les haya gustado y que hayamos introducido básicamente, nos hayamos introducido básicamente al derecho penal parte general. Gracias.